Estimados amigos, aquí en Plataforma Democrática, el programa que analiza con profundidad los problemas más acuciantes del país. Tenemos aquí el concurso de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput. Y también tenemos como invitado especial al almirante José Cueto, flamante parlamentario, elegido en las últimas elecciones. Con él vamos a conversar sobre la política actual y especialmente las estrategias a seguir ahora que todo el país ha sido convocado para una segunda vuelta para este próximo 6 de junio. Muy bien, este es un programa que se transmite por VHTV, Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Vamos a empezar con Víctor Andrés haciéndole la siguiente pregunta. Víctor Andrés, la situación que se vislumbra luego de del pronunciamiento popular en primera vuelta, sin duda es complejo, difícil, ¿no? Es un panorama que muchos ni siquiera lo soñaron y que ahora está causando bastante preocupación en amplios sectores del país. Bien, creo que nosotros, por la tesitura, la actitud democrática que tenemos, estamos absolutamente claros sobre lo que significa el proyecto político de Perú Libre y de particularmente su candidato presidencial, Pedro Castillo. Y nosotros, como demócratas, como republicanos, como gente que cree en el gobierno limitado, en el Estado constitucional de derecho, marcamos una férrea y clara distancia contra cualquier proyecto político que intente reproducir las experiencias de países como Venezuela, o Bolivia, o Nicaragua, o la propia Cuba. En ese sentido, lo que tenemos que reflexionar es que frente a este hecho, ¿cómo van a reaccionar las fuerzas y los partidos democráticos? Sabemos que en el escenario político está salpicado de animadversión, el problema del antivoto o el antifuyorismo que tiene la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular es muy amplio y sin embargo ella debería representar hoy día una coalición muy amplia que levante las banderas de la democracia. Y la pregunta es entonces, y esto es lo que yo, este es el tema que va a atravesar todo este programa, es cómo es posible lograr plasmar una coalición, un polo de la democracia y la libertad que puede enfrentar con éxito la amenaza totalitaria que puede vislumbrarse a propósito del triunfo del señor Pedro Castillo. Víctor Andrés, esta es un poco la pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo hacer para poder enfrentar con éxito un reto de esta naturaleza que pone en cuestión la misma vigencia de la República, curiosamente a casi 200 años de su instalación en el Perú? Bueno, lamentablemente 200 años sí, y hablando de 200 años se me ocurre el tema de Punchauca, ¿no? La famosa reunión de Punchauca, que duró varios días, la conferencia de Punchauca que duró varios días hace 200 años y que se estuvo y se llegó a acuerdo finalmente, pero el acuerdo luego dieron marcha atrás y vino la guerra, ¿no? La guerra de independencia que políticamente era más viable políticamente, pero que económicamente fue un desastre, ¿no? Fue un desastre en la Constitución de la República hace 200 años de esto, ¿no? Y entonces, claro, estamos en una situación, salvando distancias, también entre la paz y la guerra, ¿no? Entre si llegamos a acuerdos para llegar a una paz o si esto se desemboca en un conflicto mucho más grande con dos candidaturas que no son las nuestras, pero que tienen problemas, ambas, una quizás más que la otra, pero que tienen problemas en cuanto a conductas democráticas, dictatoriales, corrupción, fanatismo ideológico,
violencia política, etc. Entonces, ante ese panorama, bueno, por suerte tenemos 60 días para tomar decisiones, no las podemos tomar mañana, y esa es una gran ventaja, y vamos a escuchar a ambas partes. Lo que sí creo que es importante es aceptar los resultados, estos resultados que me parecen más o menos aceptables. Veo que en la lista parlamentaria hay resultados cuestionables que hay que revisar y denunciar. Veo que el Partido Morado está subiendo súbitamente rápido para colocar a congresistas y no desaparecer como partido. Claro, han sido tan serviles del vizcarrismo que el pueblo los ha castigado. Entonces, con todo esto, yo diría que hay que pensar bien, hay que reflexionar bien. 60 días es mucho tiempo para la reflexión, quizás sea poco tiempo para tomar decisiones, pero es un buen tiempo para la reflexión y que podamos tomar la mejor decisión. Yo creo que hay que respetar la voluntad del pueblo y, sobre todo, hay que comprometernos a respetar también los resultados de la segunda votación, de la segunda vuelta. Y finalmente, preocupa, por supuesto que sí, porque las personas o los partidos o los grupos políticos que han pedido en campaña llegar al gobierno y cambiar la constitución para hacer una nueva constitución es porque se han quedado. Basta ver a Leguía, llegó, cambió la constitución y se quedó 11 años. Fujimori llegó, cambió la constitución y se quedó 10 años. O sea, los dictadores o los que aspiran a ser dictadores o los que aspiran a ser autócratas o los que aspiran a quedarse en el poder el tiempo que puedan, porque Leguía se pudo quedar más tiempo, pero si no es por la crisis económica del 29 y 30 no cae. Y Fujimori también pudo quedarse más tiempo, pero también la crisis del 98 y 99 fue el detonante de su caída. Entonces, con todos estos antecedentes, preocupa que se quiera llegar al gobierno para cambiar la constitución. Y claro, no es solamente cambiarla para cambiar unos cuantos capítulos, sino es cambiarla para cambiar la reelección presidencial, que es la obsesión que tienen algunos políticos radicales de izquierda y de derecha que quieren entornillarse en el poder una vez que llegan, no quieren soltarlo. Eso sí es preocupante. Sí, claro, efectivamente, eso es. Se cambia la Constitución para permitir reelegirse y concentrar más poder, romper los equilibrios que tiene una república bien ordenada, y de esa manera entonces tenemos un poder ejecutivo y una presidencia con un poder concentrado a ultranza, y esto rompe, repito, una de las reglas del Estado de Derecho, que es el balance de poderes. Y eso significa entonces atacar el corazón de la república, destruir las formas civilizadas, y de ahí a la dictadura hay más que un solo paso, como lo hemos visto en el caso de Venezuela, para nombrar solamente uno de los tantos ejemplos. Bien, yo quería preguntarte a ti, Juan, un poco lo mismo. Las dificultades que va a tener el armazón, la arquitectura, el diseño de un bloque democrático que puede enfrentar una amenaza que pueda representar el señor Castillo. Por ejemplo, el problema es que quien debería embanderar el día de hoy ha sido acusada hace unos años nomás de estar vinculada al narcotráfico, de querer montar en el Perú un narcoestado, y peor aún, el día de hoy el fiscal Pérez sale a decir cómo es posible que esta candidata siga postulando y más aún, y pueda tener esta responsabilidad cuando pende una acusación que él ha formulado de 30 años, la cual recién se va a ventilar. Hay que hacer un análisis de la propia acusación y se ingresa a la fase de juicio oral. Esta situación tan peculiar, ¿tú crees que es un obstáculo insalvable? ¿Cómo se puede remontar para poder efectivamente cohesionar en torno a la persona que ha ganado, pues ha ingresado a la segunda vuelta? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor Andrés, hay que respetar el resultado, así no nos guste, así no sea de nuestra mayor satisfacción. El pueblo ha hablado, y el pueblo en nuestros países es el soberano, porque así lo dice la regla democrática. Entonces la pregunta que te hago es, estas dificultades que están directamente cuestionando el liderazgo que pueda tener la señora Fujimori para poder encabezar, darle cuerpo a un movimiento democrático que sea capaz de defender la república,
la constitución histórica de nuestro país y las libertades fundamentales y la economía de mercado también. Juan. Bueno, yo estoy dentro de los que considera que hay que darle una oportunidad a Keiko Fujimori, ¿eh? Yo, si bien es cierto, soy un adversario, podríamos llamar histórico de ella, he sido parte del Foro Democrático, claro, al igual que tú, Víctor Andrés. Acción Popular apoyó decididamente el movimiento de recuperación de la democracia. No puedo negar que a lo largo de los últimos meses, Keiko Fujimori ha dado demostraciones fundadas de querer respetar no solamente los resultados, sino también lo que significa la democracia en cuanto a instituciones, usos y costumbres. Y en ese sentido, para mí es importante que ella haya señalado la necesidad de convocar no solamente a partidos políticos, sino a personalidades, para que de esa manera se pueda generar un amplio espectro en términos políticos que puede enfrentar la unidad de la izquierda, que es algo que tenemos que ver con especial énfasis. Lo que está haciendo en estos momentos Pedro Castillo, de unirse con movimientos de izquierda a lo largo y ancho del país, a través de la articulación de movimientos regionales, es algo que está pasando desapercibido, pero está siendo sumamente efectivo. Y mientras ellos están trabajando articuladamente en busca del voto de protesta que se da en las comunidades mineras, agrícolas, campesinas, de poblaciones vulnerables, en el ámbito orgánico de los partidos políticos no está sucediendo lo mismo. Entonces, si bien es cierto que Keiko Fujimori está esperando los resultados oficiales, eso no es óbice para que empiece una ronda de conversaciones con los líderes políticos, no solamente en el Parlamento, sino también extraparlamentarios. El Parlamento es lógico porque sin una coalición partidaria parlamentaria va a ser muy difícil que pueda sacar adelante algún proyecto de ley, pero lo que le va a dar legitimidad va a ser en realidad la convocatoria extraparlamentaria. No olvidemos que el porcentaje de Keiko Fujimori alrededor del 14% significa que 86% no votó por ella. Lo mismo en el caso de López Aliaga, lo mismo en el caso de César Acuña, en el caso del mismo Pedro Castillo. O sea, son los porcentajes de votación presidencial más bajos que he visto en este siglo. Entonces, las circunstancias en ese sentido es difícil. Ahora, el Perú históricamente es incapaz de voltear la página. Cuando digo incapaz de voltear la página, vivimos permanentemente mirando al pasado, a nivel personal, a nivel societal, a nivel político. Esa capacidad que tienen otros países de voltear la página y mirar hacia adelante, como Colombia, Chile, no se da en el Perú. Es por eso que a Keiko Fujimori le endilgan, le atribuyen cuestiones que corresponden a Alberto Fujimori. Yo creo que de partida, los partidos políticos que estén interesados en mantener a la República como entidad suprema dentro de un régimen democrático tienen que entender que Keiko Fujimori no es Alberto Fujimori, que se le tiene que exigir evidentemente un plan de gobierno, unos objetivos concretos para ver hacia dónde se quiere dirigir y empezar a apoyar en la medida que esto sea plausible para la supervivencia de la República, empezar a apoyarla, sin que eso signifique un compromiso de gobierno. Una cosa es apoyar electoralmente y otra cosa es el compromiso de gobierno. Entonces, pero son pasos que se tienen que dar de manera decidida ya, sin ningún tipo de ambigüedad. Y luego, tal como dijo Víctor Andrés García Belaúnde, tenemos que respetar el resultado electoral. Y digo esto porque hay voces que están llamando al voto en blanco, al voto viciado y cosas por el estilo, que lo único que van a generar es mayor incertidumbre. Hay que respetar como demócratas los resultados electorales, tanto de esta primera parte como de la segunda, con la consolidación del resultado del próximo mes de junio. Bien, yo creo que hay una idea fundamental que ha surgido. El pasado, en ninguna parte, y menos en política, puede convertirse en un lastre absoluto que impida cualquier proyección hacia el futuro. El pasado tiene su lugar, es objeto del análisis histórico, de ahí salen lecciones, pero no puede ser una suerte de lápida que congela y define la actuación para siempre de un grupo humano, incluso de una persona. Y más aún que la señora Keiko Fujimori, así no le pueda gustar a muchos, ha tenido, no en una, sino en 2 o 3 oportunidades, una suerte de reencuentro con las masas del Perú a través de elecciones.
Y las elecciones, cuando se es votado, explica una confianza que le da un sector importante del pueblo. Ella ha estado en 2 oportunidades luchando la presidencia de la República en segunda vuelta y por distintas razones no ha logrado el objetivo. Pero es indudable que hay un sector de la población que con su voto, y si el pueblo es el soberano, esta opinión del pueblo que se expresa en las urnas es fundamental para no tener una política sectaria, excluyente con esta persona. Yo coincido contigo, Juan, perfectamente. Pero quería yo preguntarle ahora al almirante Cueto, que aparte de su experiencia profesional, conocedor del Perú profundo, por haber estado al frente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ahora como representante de la Nación, recientemente elegido, y representante de un partido, Renovación Popular, yo quería preguntarle un poco cómo ve el panorama, cómo observa los resultados electorales y qué se puede hacer justamente para poder salvar de modo airoso una situación extremadamente difícil. Almirante, por favor. Bueno, buenas noches, Ángel, Tocho, Juan, un placer verlos. De igual forma. ¿Cómo veo el panorama? Preocupante, muy preocupante. No por los resultados en sí, sino por las personas que están aparentemente o que van a lidiar en la segunda etapa. Y yo he hablado y he definido mi posición ya claramente, ¿no? Y siempre hay posibilidades de que, lejanas, pero hay, de que sea Rafael el que pase con las quejas que se han presentado ahora y nos siguen llegando una serie de informes de diferentes mesas, de personeros, en fin, bueno, ya es un tema técnico que lo está viendo el personero con las personas, los abogados que están ahí en la OMP exigiendo que se haga un recuento, porque no es uno, la verdad que son muchísimos casos, ¿no? Que ameritarían, no voy a usar la palabra fraude, pero sí que ha habido muchas irregularidades, y todas orientadas a levantar al Partido Morado, que de un día para otro, ¿no? Surgió de 2 a 5%, y que por lo menos a mí me causa hilaridad ver que en Piura, donde el señor Vizcarra no fue recibido agradablemente, ha tenido la más alta votación, y donde hemos recibido, no una, bastantes quejas de personeros, ¿no? Mostrando las actas y la diferencia de números. Pero independientemente de eso, es preocupante que el señor Castillo haya presentado una serie de propuestas que, llamando a reflexión a lo que tú estabas hablando, Ángel, ¿no? Están ancladas en el pasado, todas. No hay una sola que tú puedas pensar que podríamos tener algún tipo de coincidencia, ni ideológica, ni pragmática, nada. Él ha salido de frente a hablar con su lucha de clases, que él cambió la Constitución, que ya lo ha dicho muy bien Tocho, Juan, cuando alguien quiere cambiar una Constitución, es que realmente en el fondo lo que quiere es quedarse, quiere perpetuarse. Ya lo ha dicho el señor Vladimir Cerrón, que realmente, creo yo, el cerebro detrás de esta organización. No hay que olvidarse que está con una sentencia suspendida, por lo cual no pudo presentarse él, y que el señor Castillo, prácticamente el día anterior a que se cierren las posibilidades de que se inscriban, después de estar más de 17 o 18 años, creo que estuvo en Perú Posible, pasó a filas de este partido, ¿no? Y lo pusieron de cabeza del partido. Entonces, yo lo que creo para adelante, y que es lo que creo que debemos hacer, independientemente de quién pase, sea la señora Keiko o sea Rafael, lo que tendríamos que es unirnos todos, pensando en el país, no pensando en los colores, olvidando de los odios. Veo efectivamente que ya hay mucha juventud que odia, ¿no? Y que son seguidores de este movimiento de no a Keiko, que quieren hacer marchas y todo lo demás. No, lo que tenemos que hacer es un trabajo de concientización de toda esta gente para que se olviden de los colores, se olviden de los colores, de los odios, tienen que pensar en el país. Si acá nosotros
que también pensamos que se deben respetar siempre lo que el pueblo decida finalmente, ¿no? Si el pueblo decide que nos vayamos camino a Venezuela, por lo menos con mi voto no van a contar, pero yo creo que es el futuro, no de nosotros de repente, pero sí de nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso es lo que hay que decirle a la muchachada, a la gente que todavía tiene en el cerebro esa idea obtusa de quedarse anclado en el pasado y no, como bien ha dicho Juan, tenemos que mirar al futuro. ¿Qué hacemos mirando todo lo pasado? Si fuera ese el tema, tendríamos que estar solamente hablando de lo que hizo Velasco, de lo que hizo todos los gobiernos que han pasado y todo lo que han generado esta gran población que hoy se ha manifestado, dándonos una cachetada a todos los partidos políticos, de un tema que todos sabemos, pero todos los gobiernos, sin excepción, todos los últimos, qué sé yo, 10 gobiernos anteriores, no han trabajado para justamente usar los grandes recursos que tiene el país, no solamente materiales, sino financieros. Estamos llenos de dinero todavía, a pesar de la desgracia del empleo que ha hecho este señor Vizcarra y Sagasti, ¿no? Todavía hay dinero que se puede hacer y se debe usar para justamente empezar a cerrar ese tipo de brechas, que va a demorar muchos años, pero hay que enseñarle a los muchachos que se pueden hacer. Nadie, en mi forma de pensar, nadie debería estar pensando siquiera, ¿no?, en votar en blanco viciado, porque a la larga eso para la segunda vuelta no interesa. Tú puedes ganar, si ya van a votar 3 personas, bueno, ganas 2-1 y se acabó, y ganó, ¿no? O sea, eso no juega en este campo. Llegar a esa, he visto a un político, si se le puede llamar político, ¿no?, hablando llamando al voto viciado y nulo para lograr que es imposible, pues, es imposible. Eso es solamente hacer populismo y tratar de dirigir una votación hacia el descalabro. No es lo que yo creo. Lo que tenemos que hacer es primero evitar, victimizarlo al señor Castillo. Hay gente que le quiere decir proterruco. Yo no me metería por ese tema. Ya nosotros tendremos un pleito en el Congreso seguramente con los proterroristas que van a estar ahí porque van a tratar de hacer cosas. Como también yo tengo mis ideas de lo que tenemos que hacer. No debería permitirse jamás que un condenado por terrorismo pueda postular al Congreso, ni a ningún cargo público, mucho menos a la educación, ¿no? Y confrontarlo, yo lo dejaría hablar. Él solo cada vez que habla, expone sus ideas, estas retrógradas del siglo pasado, él solo se está matando, ¿no? Ya hemos escuchado las declaraciones, porque efectivamente está viajando por todos lados. Yo le preguntaría, por ejemplo, algo muy sencillo, 2 temas. ¿Cuál es su posición contra el terrorismo y cuál es su posición sobre todo en el TIC? ¿Qué es lo que va a hacer con la droga? Él evita siempre responder esas preguntas. Y eso es vital para un país como el nuestro, que estamos siendo inundados y no estoy hablando solo del Braille. Ya la droga está muy fuerte en toda la zona del Purú, Madre de Dios, y sobre todo en la zona del Putumayo, donde Sendero está armando un contingente nuevo, que ya lo tiene casi armado, y que se ha detenido el año pasado por la enfermedad de Raúl, y porque está caída Vilma, que es la que reemplazó a Lipio. Pero bueno, es un tema de inteligencia, que por supuesto, de alguna manera tendremos que lograr. Ojalá que acá los que son gente que ha estado en el Congreso, yo no tengo idea cómo, pero yo no le daría, pues, seguramente que estos patas van a pensar o van a tratar de tomar la Comisión de Defensa e Inteligencia, pues sería un crimen eso. Tendríamos que decirle a la gente de inteligencia que no le entreguen ninguna información a la comisión, porque te aseguro que de ahí va a salir filtrada inmediatamente a las huestes del narcotráfico y del terrorismo. O sea, eso no sé cómo se hará. Yo imagino que la gente que conoce más la cuestión parlamentaria nos indicará cómo negociar para evitar que, por lo menos esa es la que más me preocupa, caiga en manos de esta gente, ¿no? Y aparte de eso, de exponer y luchar contra las propuestas de este señor, es participar activamente. O sea, ya que dejarnos de lado, obviamente espero que la gente que no fue a votar vaya a votar, hay que hacer toda una campaña contra eso, y evitar este tipo de odio, pues, ¿no?, que se tiene hoy. Como digo yo siempre, ¿no?, y lo voy a repetir, acá no se trata de colores, de personas, de partidos, acá se trata del Perú. Del país entero. La patria está primero y hay que pensar en esa manera. De acuerdo.
Muy agradecido, almirante, por su primera intervención. Yo quería preguntarte, Víctor Andrés, sobre lo siguiente. De los partidos históricos, el que mantiene su vigencia, el más importante es el partido de Fernando Belaúnde Terry. Es verdad que ha tenido unos problemas, pero yo no quería hablar de los problemas de Acción Popular, porque eso es un tema interno, lo van a tener que revisar los propios militantes, etcétera. Sino yo creo, en esta situación dramática, Acción Popular ocupa el 5º lugar en el escenario político y es una de las principales bancadas. Creo que es la segunda bancada en cuanto a fortaleza. Entonces, la responsabilidad de Acción Popular como partido para mantener la vigencia de la democracia es fundamental. Yo quería que nos pudieras explicar eso, porque aparentemente la idea solamente es conformar una coalición con los dos partidos, ¿no? Con Avanza País y con Renovación Popular. Pero ahí nomás está, a un par de puntos, Acción Popular. Más allá del candidato presidencial, hablo de la institución, de la fuerza histórica que significa este partido y el sentimiento que ha generado en un importante sector del país. ¿Cuál crees tú, Víctor Andrés, que va a ser el rol de Acción Popular desde el Congreso y en el país en general para poder garantizar la defensa de la democracia en este momento crucial que vive el país? Yo creo de equilibrio, ¿no? Yo creo que tiene que ser una bancada de madurez, de equilibrio, de consenso, de apaciguamiento, ¿no? Yo creo que el país necesita ser apaciguado y de consensos y de convenios y de conversaciones y de pactos, pactos abiertos, democráticos, transparentes, sobre temas concretos, ¿no? Yo creo que el hecho de tener 20, 25 parlamentarios, no sé cuántos saldrán al final, pero ser la segunda bancada o quizás la tercera, te obliga un poco a establecer puentes con las otras bancadas. Claro, siempre habrá la bancada de lápiz, que será probablemente la más radical de todas, ¿no? La que querrá todo. Pero tendrán que unirse las fuerzas democráticas auténticas en torno a un bloque, hacer un bloque para evitar, pues, cualquier tipo de excesos. Hay que recordar que el señor Castillo, si gana, va a gobernar con la Constitución de Fujimori, que le da al presidente de la República poderes extraordinarios que no le dio otra constitución antes. Y ese poder extraordinario es la disolución del Congreso, nada menos, que fue fácticamente utilizado por el señor Vizcarra mal, pero que ahí está la figura y se puede usar bien. Entonces, yo creo que el Congreso, que es este Congreso, el de esta Constitución, menos poderoso y menos poder del Estado que lo era antes de esta Constitución actual. Antes sería el primer poder del Estado, ahora no, ahora es uno más. Entonces yo creo que, con mayor razón, las fuerzas democráticas auténticas tendrán que establecer pactos y convenios para manejar el Congreso y ser un contrapeso a cualquiera de los dos gobiernos que gane. El fujimorismo, que tampoco tiene mayoría esta vez, de tal manera que va a tener que actuar de manera diferente, va a tener que conversar y pactar, algo que no hacía en el Congreso anterior porque tenían 77 votos, y el castillismo, que va a tener que hacer lo mismo, pero claro, involucrando su agenda, que es una agenda difícil de aceptar, ¿no? Muy bien, claro, es importante. Entonces nosotros ahí tenemos también que ver en Acción Popular y en otras fuerzas políticas. Yo creo que en Alianza para el Progreso y, en fin, en otros candidatos que han adherido al ideario democrático para poder, digamos, darle la estabilidad política al país que necesita y sobre todo para persistir en este rumbo democrático, que es lo que podría descarrilarse, y ese es el peligro que todos lo percibimos, que todos lo sentimos. Juan, yo quería a ti preguntarte lo siguiente. Estamos escuchando algunas personas, algunos periodistas, algunos personajes que tienen un determinado grado de influencia, que al poner por delante su rechazo al tipo Fujimori, ya hemos tenido una posición al respecto que seguimos, pero al poner por delante digamos, que plantean, por ejemplo, el voto en blanco,
plantean viciar el voto. La pregunta es, si estas conductas abstencionistas que quieren llevar la contradicción hasta el final, estas posiciones fundamentalistas que, por ejemplo, el día de hoy le ha expresado con toda nitidez, aunque él no es un personaje político, el señor Pérez, serían en última instancia posiciones que quedarían al descubierto o desenmascaradas en su no compromiso y lealtad con el régimen democrático? Por supuesto, ¿no? Yo creo que acá hay un cuestionamiento contra esas personas, ¿no?, que plantean el voto blanco viciado. Independientemente de mis gustos o preferencias políticas, uno tiene que respetar el Estado de Derecho, por sobre todas las cosas. Y ser demócrata significa respetar la Constitución y los resultados electorales. Yo he sido personero técnico, he sido personero legal, he sido candidato, he tenido el privilegio de ser congresista y ministro, y si bien es cierto uno puede hacer reclamos, y me parece justo que Rafael López Aliaga lo haga, lo que no puede hacer es esa suerte de invitación al voto blanco viciado que lo están haciendo algunos personajes del ámbito político o periodístico. Eso me parece echar gasolina al fuego y tratar de desconocer los resultados electorales, más aún cuando una segunda oportunidad sería entre los mismos protagonistas, es decir, entre Castillo y Keiko Fujimori, si es que continúa esta tendencia. Ante eso hay que salir al frente. Y yo creo que ante el nivel de incertidumbre que se viene, básicamente por el fraccionamiento del Congreso, mira, el Congreso del 2016 empezó con 8 bancadas, terminó con 16. El Congreso del 26 de enero del 2020 empezó también con 8, tiene 14. Entonces, este empieza con 10 u 11. No tengan la menor duda que se va a fraccionar rápidamente, ya genera un componente de inestabilidad. Entonces, yo, igual que el almirante José Cueto, persona a la cual aprovecho para felicitar por su elección como congresista de la República, creo que va a ser un estupendo papel en el Parlamento. No tengo ninguna duda, José. Creo yo que es importante que se tome ya una agenda de continuidad. El actual Congreso, por ejemplo, tiene en estos momentos la posibilidad de discutir el Senado. Y podría ya votarse el Senado, que ya tiene dictamen. Y el próximo Congreso podría votarlo en segunda votación. Y un Senado, en un proceso político ya más maduro, más reflexivo, con mayores posibilidades de debate, podría ser la institución que evite que el próximo año sea aún más turbulento que el actual. Yo creo que hay medidas de ese tipo que deberíamos ir dando, porque sea quien gane, Rafael si prospera su protesta, Keiko Fujimori en la segunda vuelta, si es que vence a Pedro Castillo, o Pedro Castillo, va a tener un escenario en el cual los poderes fácticos, prensa, ONGs, sindicatos, iglesia, etcétera, etcétera, van a presionar, al igual que las propias fuerzas políticas al interior del Parlamento. O sea, va a ser un escenario realmente muy difícil. Y si a eso le agregas la crisis económica que ya se está manifestando, la tercera ola que viene definitivamente como consecuencia de Semana Santa y de las elecciones, y los avatares que vienen como consecuencia de la inseguridad, la migración, los problemas existentes en términos educativos, va a haber una gran cantidad de elementos complejos que van a exigir de parte de los políticos el abandono de intereses personales o partidarios en aras de tratar de sacar adelante a la República, en aras de tratar de sacar adelante un gobierno que permite enfrentar estos grandes desafíos. O sea, la responsabilidad es realmente muy grande, y tampoco hay que dejar de lado aquellas personas que con cálculo político, y sobre todo de la izquierda caviar, del vizcarrismo, hay que decirlo con todas sus palabras, están apoyando a Castillo no porque quieran a Castillo, sino porque saben que su régimen sería completamente inestable y podría haber elecciones en un par de años. Entonces, hay de todo. Y ante eso, personas maduras como nosotras, tenemos que salir al frente para tratar de darle una estabilidad a este proceso turbulento que se viene.
Muy bien, hay que tener una enorme madurez para poder enfrentar una situación tan difícil en un país precarizado por la crisis económica profunda y por los efectos de una pandemia que golpea los hogares de millones de peruanos, de que los deja en la ruina, que los ha trasladado nuevamente a la pobreza, qué sé yo. El panorama lo tenemos claro. Entonces yo quería, en esta última ronda, preguntarle al almirante Cueto, ya no la cosa general, yo creo que usted ha tenido la oportunidad y lo ha dicho con todas sus letras, y eso nos reconforta a todos, que se va a hacer una defensa férrea, firme de la democracia contra cualquier intento de desestabilizar el régimen político republicano. Eso lo tenemos claro. Pero me gustaría si usted nos podría avanzar, un poco ya curiosidad, si en el seno de su partido de Renovación Popular se está discutiendo esto. Yo entiendo que todavía hay un tema pendiente, hay unos reclamos que tienen que tramitarse, pero eso va a tener un límite. En el caso supuesto de que se ratifique lo que ya parece ser un hecho cierto, que Keiko Fujimori es la que va a pasar a la segunda vuelta, ¿cuál sería la posición del partido Renovación Popular? ¿Cuál sería la posición de la bancada y la suya para poder justamente coadyuvar a un esfuerzo de afirmación de una alternativa capaz de derrotar en las urnas y democráticamente la tentativa radical, totalitaria, extremista que pudiera tener el señor Pedro Castillo? Mira, yo voy a coincidir con lo que ha dicho Juan, ¿no? Yo soy también un convencido de que deberíamos tener un Senado como una fuente de reflexión a toda la gente que a veces, y lo hemos visto en nuestros últimos congresos, desgraciadamente, ¿no? Empiezan a tener ideas populistas sin ningún, y encima hay la costumbre de evitar la segunda votación, ¿no? Que en el caso de que exista el Senado, justamente sería ahí donde, después de una manera tranquila y de un tiempo, puedan verse las grandes leyes del Estado. Eso por un lado. Nosotros todavía, recién la otra semana, vamos a empezar a reunirnos, el grupo que hasta ahora aparentemente vamos a entrar al Congreso, para tomar algunas posiciones, pero sí somos totalmente no voy a decir anti-Castillo, anti este tipo de propuestas que tienen que ver directamente con el comunismo, ¿no? Como se quieran llamar, marxista, leninista, mariateísta, todos los números, pero al final es comunismo. Y nosotros no vamos a apoyar de ninguna manera, ¿no? No vamos a salir de repente, porque ya va a ser una decisión del partido, a decir abiertamente vamos a apoyar, pero lo que sí podemos decirlo de otra manera es que no vamos a apoyar a señor Castillo. O sea, si tú dices, si hay dos y tú dices no apoyo a uno, pues obviamente estamos diciendo que vamos a apoyar a la otra. Yo ya le he puesto, ¿no? Mi posición personal, porque mi posición personal es esa, yo no voy a apoyar de ninguna manera al señor Castillo, ni a sus propuestas, ¿no? Y repito, nosotros vamos a encargarnos con nuestra gente también de salvar esta gente que está antidemocráticamente hablando de no solo que voto en blanco, el voto viciado, sino que ya peor todavía están saliendo a que voten contra Keiko, sin darse cuenta de lo que estarían haciendo es arrojando el país al despeñadero. Y por otro lado, cuando nos juntemos, ya tenemos algunas pues yo por lo menos estoy llevando ya, y he hablado con algunas personas que me han llamado a felicitarme de otros partidos para conversar y todo. Y a todos les he dicho, no tenemos que armar un bloque no contra el señor Castillo, sino un bloque contra estas ideas retrógradas que puedan ser llevadas, pero empezar a trabajarlos ya. Si el día de mañana la OMP diera ya los resultados oficiales, bueno, pasado mañana tenemos que empezar a juntarnos de repente cada vocero de este grupo, porque yo tengo que reconocer que en los demás partidos, en la mayoría de los demás partidos de estos bloques, que pueden ser efectivamente 11, 12 o 10, no sé, hay gente muy valiosa, hay gente muy profesional, hay gente que está comprometida con mantener las ideas que llevamos nosotros y que llevan muchos de estos partidos que son democráticos, para hacer una sola agenda primigenia, ¿no? Viendo
prioritariamente el tema de salud, el tema de educación, el tema de trabajo que la gente no tiene, y ver todo lo que se pueda hacer para darle gobernabilidad a la persona que yo espero, no sé, el señor Castillo. Darle una gobernabilidad, quitándonos los colores, que el partido, si es A o B, o celeste, naranja, o rojo, lo que sea, para pensar en el país. Eso nosotros lo tenemos claro. No es posible que a estas alturas, si queremos cambiar algo en la política, por lo menos yo nunca he estado metido en la política, pero si queremos cambiar algo y que haya realmente un cambio, tenemos que consensuar entre estos grupos, que estoy hablando de menos 60 o 80 personas que son de un matiz ideológico diferente a los rojitos que tenemos al otro lado, para poder darle una agenda consensuada pensando en el país y no en los colores políticos. Muy bien, muy interesante ese mensaje. Creo que es necesario armar un bloque en el Parlamento y un bloque nacional, incluso un polo de la libertad como hay en otros países, que pueda enfrentar correctamente, defendiendo los valores republicanos, afirmando la democracia, sacando a la cara por la Constitución histórica y afirmando también la superioridad de la economía social de mercado como un valor propio de nuestro régimen político. Yo quería realmente agradecer la presencia de todos ustedes. Como han podido observar, Víctor Andrés García Belaúnde nos ha abandonado porque tenía un compromiso periodístico, pero felizmente dio su opinión sobre estos temas tan importantes. Yo quiero felicitar este programa porque vamos a invitar a los nuevos representantes que han sido elegidos por el voto popular y ir haciendo que incrementen conjuntamente con nosotros un conjunto de ideas que puedan servir para darle consistencia, viabilidad al régimen político en el Perú, que está viviendo una situación pues difícil. Bueno, yo simplemente agradecerles a ustedes, a usted, almirante Cueto, de modo particular, reiterando mis felicitaciones, Juan, como siempre, y diciéndole a todos los amigos que nos siguen semana a semana en Plataforma Democrática, que estamos muy contentos y reconocidos con esta actitud. Nos comprometemos a seguir profundizando, desarrollando, mejorando, y les decimos a todos ustedes muchas gracias por la confianza que nos depositan. Muy agradecido y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Juan. Chao, José.